Capítulo 13 de la parte 1, que trata de la heroica defensa de Bacilelmo con otras feroces y ruidosas batallas acaecidas en la venta. Faltaba poco para el alba, cuando comenzó a sonar junto al aposento de las damas una voz dulce que cantaba así: Marinero soy de amor, que por mares muy profundos navego sin esperanza de llegar a puerto alguno. Siguiendo voy una estrella que desde lejos descubro, pero nubes me la encubren cuando más verlas procuro. Dorotea pensó que el que cantaba era un mozo de mula, y su voz le pareció tan hermosa que despertó a la muchacha que dormía a su lado. Perdóname, niña, pero quiero que gustes la mejor voz del mundo. Doña Clara de Viedma, que así se llamaba la hija del juez, se despertó soñolienta, sin entender lo que le decían, y apenas oyó 2 versos de la canción, le entró un temblor tan extraño como si tuviera fiebre. Se abrazó a Dorotea y le dijo: «Ay, señora de mi alma, el que canta no es un mozo de mulas, sino don Luis, el hijo de un caballero muy principal del reino de Aragón, que vivía al lado de la casa de mi padre. Él se enamoró de mí, y yo, cada vez que lo veo o le oigo cantar, tiemblo, estremecida. Pero nunca nos podremos casar, porque ¿cómo va a permitirlo su padre, que es tan rico y principal? Ni aun para criada me querrá». «No digáis eso, señora», respondió Dorotea. «Yo os ayudaré para que vuestro amor tenga el fin feliz que merece. Y ahora reposemos un poco». Cuando el mozo dejó de cantar, quedó la venta en un gran silencio. Todos dormían, menos la hija de la ventera y su criada Maritornes, las cuales decidieron acercarse a ver a don Quijote para oírle decir algunas disparates y hacerle alguna burla. Miraron por un agujero del pajar que daba al campo, y lo vieron hacer la guardia a caballo, recostado sobre su lanzón, y dando tan doliente y profundos suspiros que parecía que con cada uno se le arrancaba el alma. «Oh, mi señora Dulcinea del Toboso, extremo de toda hermosura», decía con voz blanda y amorosa, «estarás pensando ahora en tu cautivo caballero. Quizá estés paseando por las galerías de tus palacios, considerando qué premio me has de dar por mis servicios. Y tú, Sol, sal a ver a mi señora, salúdala, pero no la beses en la cara, que tendré celos de ti». En este punto la hija de la ventera le chistó: «¡Shh! Señor mío, acérquese». Volvió don Quijote la cabeza y vio que le llamaban desde un agujero que en su loca imaginación le pareció la ventana con rejas doradas de un rico castillo, y pensó que la hija del alcaide volvía a solicitarle su amor. Tiró de las riendas de Rocinante, se acercó al agujero y dijo: «Lástima os tengo, hermosa señora, porque este miserable andante caballero no os puede entregar su amor, pues ya lo tiene comprometido. Perdonadme y recogíos en vuestro aposento». «Caballero», dijo Maritornes, «¿podrías darle al menos a mi señora una de vuestras hermosas manos para que pueda consolar su deseo?». Supuso la criada que don Quijote le tendería la mano, así que se bajó a toda prisa del agujero, fue a la caballeriza, tomó el cabestro del burro de Sancho Panza y volvió en el instante en que don Quijote, puesto de pie sobre la silla de Rocinante, alargaba la mano. «Tomad, señora, esta mano», dijo el hidalgo, «que ninguna mujer tocó, ni siquiera la que tiene entera posesión de mi cuerpo. No os la doy para que la beséis, sino para que miréis sus nervios, la trabazón de sus músculos y la anchura de sus venas, y así supongáis cuán grande es la fuerza de mi brazo». «Ahora lo veremos», dijo Maritornes, y al instante le ató la muñeca con una lazada corrediza, se bajó del ventanuco y amarró el otro cabo de la cuerda al cerrojo de la puerta del pajar. Don Quijote, que sintió en la muñeca la aspereza del cordel, dijo: «Más parece que vuestra merced me araña la mano, en lugar de acariciármela». Pero ni Maritornes ni la otra lo escucharon, porque ya se iban muertas de risa, dejando a don Quijote de pie sobre Rocinante, con todo el brazo metido en el agujero y bien atado. Tiró el hidalgo para ver si podía soltarse, pero fue en vano. Bien es cierto que dio los tirones con tientos, pero temor a que Rocinante se desviase un poco y lo dejase colgado en el aire, ya que de la paciencia y quietud de Rocinante bien se podía esperar que estaría sin moverse un siglo entero. Don Quijote pensó que todo aquello era cosa de encantamiento. Deseó tener a mano la espada de Amadís, hecha a prueba de hechizos. Maldijo su suerte, exageró la falta que él le hacía al mundo y se acordó de su querida Dulcinea del Toboso.
Luego llamó a Sancho Panza, pero su buen escudero estaba sepultado en el sueño, sin osar moverse, en pie sobre la silla del caballo bien asido de la muñeca, desesperado y confuso, bramaba a Don Quijote como un toro, pues suponía que tendría que estar colgando hasta que lo desencantase otro más sabio encantador. Pero al amanecer llegaron a la venta 4 hombres a caballo armados con escopetas, y en cuanto empezaron a llamar a golpes a la puerta, que aún estaba cerrada, Don Quijote les dijo desde su puesto de centinela: «Caballeros, no llaméis a las puertas de este castillo, porque no se abriría esta fortaleza hasta que el sol esté teniendo por todo el suelo». «¿Qué diablos de fortaleza es esta?», dijo uno. «Si sois el ventero, abrid. Somos caminantes y solo queremos dar cebada a las cabalgaduras, porque vamos con prisa». «¿Acaso tengo yo talle de ventero?», preguntó Don Quijote. «No sé de qué tenéis talle», respondió el otro, «pero decís disparates al llamar castillo a esta venta». «Castillo es», replicó Don Quijote, «y de los mejores. Es una venta y bien pequeña». «Sabéis poco del mundo», replicó Don Quijote, «pues ignoráis los casos que suelen suceder en la caballería andante». Cansados del coloquio con Don Quijote, los viajeros volvieron a llamar con tan gran furia que se despertó el ventero y todos cuantos en la venta estaban. En esto, una de las cabalgaduras de los viajeros se acercó a oler a Rocinante, que melancólico y triste, con las orejas caídas, sostenía a su estirado señor. Y como a fin de cuentas era de carne, aunque parecía de madera, se movió un poco para recibir a la yegua que le venía a hacer caricias, con lo que Don Quijote quedó colgado del brazo y sintió tanto dolor como si se lo arrancaran. Entonces empezó a dar tantas voces que el ventero salió despavorido. Maritornes supuso lo que pasaba y corrió al pajar y desató a Don Quijote sin que nadie lo viera. Así que el hidalgo cayó al suelo a la vista de todos, pero en lugar de lamentarse, se quitó enseguida el cordel de la muñeca, se levantó, subió sobre Rocinante, embrazó el escudo, enristó su lanzón y alejándose un poco a medio galope dijo: «Si la princesa Micomicona me da licencia, reto y desafío a singular batalla al que diga que yo he sido encantado justamente». Los 4 viajeros quedaron admirados, pero el ventero les aclaró que Don Quijote estaba fuera de juicio y les invitó a pasar dentro. Dijeron los caminantes que venían buscando a un muchacho de 15 años, de tales y tales señas, llamado Don Luis, al que reclamaba su padre. El ventero los dirigió al establo y un viajero se quedó a la puerta. Otro fue a la parte de atrás y otros 2 entraron y encontraron al muchacho descansado junto a un mozo de mulas. «Hora es de volver a casa, don Luis», le dijeron. «Muerto me tendréis que llevar», respondió don Luis, conociendo a las criadas de su padre. «Yo soy libre y solo volveré cuando sea mi gusto». Comenzó así una disputa a la que acudieron todos los huéspedes de la venta, entre ellos el juez y el propio Don Quijote, que ya no veía la necesidad de seguir guardando el castillo. El juez reconoció enseguida a su vecino don Luis y le dijo: «¿Pero qué niñerías son estas, don Luis? ¿Qué hacéis vestido en traje tan humilde?». Al muchacho se le llenaron los ojos de lágrimas, y no pudo responder palabra, así que el juez se lo llevó aparte para que, lejos de los criados que lo importunaban, le contase todo lo que sucedía. En esto se oyeron de nuevo grandes voces a la puerta. La causa era que el ventero había sujetado a 2 huéspedes que intentaban irse sin pagar, y estos le respondieron con los puños, dándole tal paliza que el pobre ventero pedía socorro a voces. Su hija no vio a otro más desocupado para ayudarle que a don Quijote, así que le dijo: «Socorra a mi padre, señor caballero, que 2 malos hombres los están haciendo papilla». «Hermosa doncella», respondió don Quijote, «no ha lugar a vuestra petición, porque estoy impedido de meterme en aventuras hasta que la princesa Micomicona me dé licencia». «Pecadora de mí», dijo a estos Maritornes, que estaba delante, «para entonces mi señor ya estará en el otro mundo». Movido por las palabras de la criada, don Quijote se fue a poner de rodillas ante Dorotea y le pidió que le permitiese socorrer al señor del castillo. La princesa se lo concedió, y él embrazó la adarga, puso mano a la espada y acudió a la puerta de la venta. Pero así como llegó, se detuvo ante los huéspedes, que traían a mal traer el ventero, aunque Maritornes y la ventera le pedían que no se detuviese y socorriese a su señor y marido. «No puede luchar contra gente oscureril», aclaró don Quijote,
llamad a mi escudero Sancho, que a él le toca esta defensa y venganza. Maritornes, la ventera y su hija se desesperaban al ver la cobardía de Don Quijote y lo mal que lo pasaba su marido, señor y padre. Pero dejémosle aquí y oigamos lo que don Luis le contaba mientras tanto al juez. Señor mío, le decía sin dejar de llorar, es por vuestra hija por la que yo salí de mi casa y me veo en esta humilde traje, pues desde el día en que la vi por vez primera la convertí en señora de mi corazón. Vuestra merced sabe la nobleza y riqueza de mis padres, así que, si no lo impedís, quisiera convertir hoy mismo a doña Clara en mi esposa. El juez quedó tan admirado al oír aquello que no supo qué responder, pero al fin dijo que haría lo que fuese mejor para todos, y entonces don Luis le besó las manos y se las dejó bañadas en lágrimas. Para entonces, don Quijote ya había persuadido a los huéspedes para que pagasen la deuda del ventero, y así puso paz entre ellos. Sin embargo, el demonio que no duerme ordenó que en aquel punto entrase en la venta el barbero a quien don Quijote había quitado el yelmo de Mambrino, y Sancho Panza los aparejos del asno. El hombre se fue a la cuadra, y allí vio a Sancho y lo reconoció. —¡Ah, don ladrón! ¡Aquí os tengo! —dijo arremetiendo contra él. —Venga mi bacía, mi albarda y los aparejos que me robaste. Sancho, que se vio atacar tan de improviso, con una mano se agarró a la albarda, y con la otra le dio un puñetazo al barbero que le dejó los dientes bañados en sangre. Pero el barbero se agarró a su albarda gritando: —¡A mí la injusticia! ¡Que me quiere matar este salteador de caminos! —Mentís —respondió Sancho—, que yo no soy salteador de caminos, porque en buena guerra ganó mi señor estos despojos. A los gritos entraron todos en la cuadra, y don Quijote quedó tan contento al ver lo bien que se defendía su escudero, que se propuso armarle caballero en la primera ocasión que se le ofreciese. —Señores —decía el barbero—, esta albarda es mía, la conozco como si la hubiera parido, y ahí está mi asno en el establo, que no me dejará mentir, y también me quitaron una bacía nueva, que valía un escudo. Aquí ya no se puede contener don Quijote, y poniéndose entre el barbero y el Sancho dijo: —Vean vuestras mercedes lo equivocado que está este vencido cobarde, pues llama bacía el yelmo de Mambrino, que yo gané en buena guerra, y yo mismo permití a Sancho que tomara las jaeces del caballo de este escudero, aunque no sé cómo se han transformado en albarda. Y para probar lo que digo, corre, Sancho hijo, y trae el yelmo que este buen hombre dice ser bacía. —Pardiez, señor —dijo Sancho—, si no tenemos otra prueba mejor, tan vacía es el yelmo de Malino como el jaez albarda. —Haz lo que te mando —replicó don Quijote—, que no todas las cosas de este castillo han de ser guiadas por encantamiento. Sancho trajo la bacía, y don Quijote la tomó en las manos y dijo: —Juro por la orden del caballero de la caballería que profeso que este yelmo es el mismo que yo le quité a este escudero. —En eso no hay duda —dijo Sancho—, porque este es el baciyelmo que mi amo ganó en su última batalla. Nuestro barbero maese Nicolás, que conocía el humor de su vecino don Quijote, quiso llevar adelante la burla para que todos riesen y le dijo al otro barbero: —Señor barbero, yo también soy de vuestro oficio, conozco muy bien los instrumentos de la barbería, y en mi mocedad fui soldado, así que también sé lo que es un yelmo. Y digo que esta pieza que está aquí delante está tan lejos de ser vacía de barbero como lo blanco de lo negro. Es un yelmo, aunque no esté entera. Cierto, dijo don Quijote, le falta la mitad, la barbera. Así es, agregó el cura, que había entendido la intención de su amigo el barbero. Lo mismo confirmaron Cardenio, don Fernando y todos los presentes. —¡Válgame Dios! —exclamó el barbero burlado—, ¿cómo es posible que tanta gente honrada diga que esto no es una bacía? Si esta bacía es yelmo, la albarda debe ser jaez de caballo. —Pues a mí me parece albarda —dijo don Quijote—, pero yo en estos asuntos no me entremeto, porque no son de caballería. Y en este castillo, donde ya me he alojado 2 veces, suceden cosas tan extrañas que parece que todo va por vía de encantamiento. Sin ir más lejos, anoche estuve colgado de este brazo casi 2 horas sin saber cómo. Así que si es albarda o jaez, díganlo vuestras mercedes. —El señor don Quijote ha hablado muy bien —afirmó don Fernando—. Yo oiré en secreto el voto de todos y declararé el resultado. Todo esto era materia de grandísima risa, menos para el barbero, que se desesperaba. Don Fernando fue de uno a otro tomando al oído
el voto secreto, y cuando acabó dijo en voz alta: «Buen hombre, sabed que todos han votado que esto no es albarda, sino jaez de caballo, y de caballos de buena raza. Así que tened paciencia». Pero un cuadrillero de la Santa Hermandad, que había entrado poco antes y había oído la disputa que si era o no albarda, no se pudo contener y lleno de cólera y de enfado dijo: «Tan albarda es como mi padre, y el que dijere otra cosa debe de estar borracho y perdido». «Mentís, bellaco», respondió don Quijote, volviéndose y alzando el lanzón contra el cuadrillero, que de no haberse apartado habría quedado allí tendido. El lanzón se hizo pedazos en el suelo, y los demás cuadrilleros se pusieron al lado de su compañero, y el ventero con ellos, porque era de la cuadrilla de la Santa Hermandad. El barbero, viendo la casa revuelta, agarró su albarda, y lo mismo hizo Sancho. Don Quijote echó mano a la espada y arremetió a los cuadrilleros. Cardenio y don Fernando acudieron a proteger a don Quijote. El cura daba voces, la ventera gritaba, su hija se afligía, Maritornes lloraba, Dorotea estaba confusa y Lucinda suspensa. El barbero aporreaba a Sancho, Sancho moría al barbero, don Fernando tenía debajo de sus pies a un cuadrillero, patadeándolo todo muy a su sabor. Y toda la venta era llantos, voces, gritos, confusiones, temores, sobresaltos, desgracias, cuchilladas, puñetazos, palos, coces y efusión de sangre. Y en la mitad de este caos, don Quijote se creyó metido de hoz y coz en la discordia del campo de Agramar, y dijo con voz que atronaba la venta: «Ténganse todos envainen, todos se sosieguen si quieren quedar con vida». A estas grandes voces todos se pararon y él prosiguió diciendo: «¿No os dije yo, señores, que este castillo estaba encantado? ¿No es una gran bellaquería que tanta gente principal como aquí estamos se mate por causa tan liviana?» Los cuadrilleros, sin embargo, no entendían el modo de hablar de don Quijote y se veían mal parados. No querían sosegarse y el ventero insistía en que había que castigar a aquel loco que a cada paso le alborotaba la venta. Pero al fin cesó la pendencia, se hicieron las paces y en la imaginación de don Quijote la albarda quedó por jaez, la bastilla por yelmo y la venta por castigo. Reinó de nuevo el sosiego en la venta, y los criados de don Luis volvieron a rogar al muchacho que volviese a casa, y mientras se ponían de acuerdo, el juez preguntó a don Fernando y a Cardenio y al cura qué debía de hacer en aquel caso. Don Fernando propuso llevarse consigo a don Luis a Andalucía, donde sin duda sería muy estimado por su hermano el marqués, y la buena suerte quiso que los criados aceptaran el trato. 3 de ellos decidieron volver a la casa de su señor para explicarle lo ocurrido, y el otro se dispuso a seguir a don Luis a Andalucía, hasta saber lo que ordenaba el padre del muchacho. Y tan contenta quedó doña Clara con aquel acuerdo que todo el que la miraba advertía al instante el regocijo de su alma. Pero justo entonces uno de los cuadrilleros recordó que traía orden de prender a don Quijote por haber liberado a los galeotes. Sacó del pecho un papel donde llevaba el mandamiento y se puso a leerlo despacio, porque no era buen lector, y a cada palabra miraba el rostro de don Quijote para comprobar si coincidían las señas. Era él, sin duda, y entonces con la mano derecha asió a don Quijote de la camisa y a grandes voces decía: «Favor a la Santa Hermandad, hay que prender a este salteador de camino». Don Quijote, viéndose tratar mal de aquel villano malandrín, crujiéndole la rabia de los huesos del cuerpo, agarró al cuadrillero de la garganta con las 2 manos, y si no es por sus compañeros, el cuadrillero dejara allí la vida antes que don Quijote la presa. «Gente soez y malnacida», decía nuestro caballero, «llamáis salteador de camino al que da libertad a los encadenados, socorre a los miserables y remedia a los menesterosos. ¡Ah, gente infame, incapaz de entender el valor que se encierra en la caballería andante! Venid acá, cuadrilla de ladrones, y decidme, ¿quién fue el mantecato que firmó mandamiento de prisión contra un caballero como yo? ¿Qué caballero andante pagó impuestos? ¿En qué castillo se le cobró posada?
¿Qué rey no le sentó a su mesa? ¿Qué doncella no se le aficionó y se le entregó rendida? Y, finalmente, ¿qué caballero andante no tiene bríos para él solo dar 400 palos a 400 cuadrilleros? Mientras Don Quijote decía esto, el cura logró apaciguar a los cuadrilleros, convenciéndoles de que estaba loco y de que por lo tanto no debían prenderle. También le rogó que mediaran entre el barbero y Sancho Panza, y así lo hicieron, y dejaron a todas las partes, sino del todo contentas, al menos en algo satisfechas. Hubo intercambio de albarda, aunque no de cincha y cabezales. Y en cuanto al yelmo de Bambrino, el cura le dio al barbero 8 reales por la bacía sin que Don Quijote se enterase. El ventero, al ver aquello, reclamó el pago de los cueros y el vino, y el generoso don Fernando los pagó. Al fin todas las pendencias quedaron sosegadas, y hasta la mora Zoraida, aunque no entendía bien los sucesos que había visto, se alegraba de ver los semblantes alegres de cada uno, especialmente el de su español, en quien tenía siempre puestos los ojos. Viéndose Don Quijote libre, decidió seguir el viaje y dar fin a la aventura de la princesa Micomicona. Así que se arrodilló ante Dorotea y le dijo: «Hermosa señora, la celeridad es decisiva en la guerra para alcanzar la victoria. Así que abandonemos pronto este castillo, donde no encontraremos ya ningún provecho». La hermosa princesa respondió con ademán señoril al estilo de Don Quijote: «Yo agradezco, señor caballero, el deseo que mostráis de favorecerme en mi gran cuita. Mi voluntad es la vuestra, así que disponed de mí a vuestra guisa y talante. Entonces partamos de inmediato, que en la tardanza está el peligro. Ensilla, Sancho Rocinante, y apareja tu jumento, y despidámonos de estos señores». Sancho meneó la cabeza de un lado a otro y dijo: «Ay, señor, si vuestra merced no se enoja, le diré, como buen escudero que soy, la verdad. Y es que esta señora es tan reina de Micomicón como mi madre, porque de ser lo que ella dice, no se andaría morreando con don Fernando a la menor ocasión». Dorotea se puso colorada, porque era cierto que don Fernando la besaba a escondida. Sancho los había sorprendido más de una vez, y pensaba que la reina de tan gran reino no podía comportarse como una cortesana. Así que siguió Sancho: «No hay prisa en ensillar a Rocinante, y será mejor estarse quieto y cada puta irle. Quiero decir que cada uno haga lo que quiera». Oh Dios, cuán grande fue el enojo de Don Quijote al oír las palabras malsonantes de su escudero. Con voz atropellada y tartamuda lengua, lanzando vivo fuego por los ojos, dijo: «Oh bellaco villano, ignorante del lenguado atrevido y maldiciente, tales deshonestidades osas poner en tu confusa imaginación. Vete de mi presencia, armario de embustes, depósito de picardía, inventor de maldades y enemigo del decoro, que se debe a las personas regias. Vete y no vuelva a aparecerte delante de mí». Y en señal de su ira, enarcó las cejas, hinchó los carrillos y dio con el pie derecho una gran patada en el suelo. Sancho quedó tan encogido y medroso que deseó que se le tragara la tierra, así que volvió la espada y se alejó de su señor. Pero la discreta Dorotea, que conocía muy bien el humor de Don Quijote, dijo: «No irritéis, señor caballero de la triste figura, con vuestro buen escudero, porque, como en este castillo todas las cosas suceden por encantamiento, podría ser que Sancho hubiese visto por esta diabólica vía lo que dice que vio en ofensa de mi honestidad». «Eso será», dijo Don Quijote, «seguro que una mala visión se le puso delante a este pecador de Sancho, pues conozco la bondad de este desdichado, que no sabe levantar mal testimonio a nadie». «Perdonadle entonces», dijo don Fernando. El cura fue a por Sancho, el cual vino muy humilde y se hincó de rodillas ante su amo. Don Quijote le perdonó, le tendió la mano para que se la besase, le echó la bendición y le dijo: «Sancho, hijo, ahora estarás convencido de que en este castillo todo pasa por vía de encantamiento». «Así lo creo, señor», contestó Sancho, «menos lo de la manta, que sucedió realmente por vía ordinaria». El ventero contó con detalle la volatería de Sancho Panza, lo que causó mucha risa a todos. Aquella ilustre compañía llevaba ya 2 días la venta, y a todos les pareció hora de partir. Estaban de acuerdo en que el cura y el barbero llevasen a Don Quijote a su aldea,
y como acertó a pasar por el camino un carro de bueyes, pidieron al boyero que llevasen a Don Quijote. Pero para que no se escapase, se decidió hacer una jaula de palos enrejados en la que cupiese holgadamente. Una vez hecha, Don Quijote y sus camaradas, el juez con los criados de Don Luis y los cuadrilleros, el ventero, todos, en fin, se disfrazaron de tal manera que Don Quijote no reconociese a ninguno, y entraron con grandísimo silencio en donde estaba durmiendo. Se acercaron a él, lo asieron fuertemente y le ataron las manos y los pies, de modo que cuando despertó sobresaltado no pudo menearse. En su desvariada imaginación, Don Quijote creyó que aquellas figuras eran fantasmas del encantado castillo. Aunque a Sancho le faltaba bien poco para tener la misma enfermedad de su amo, reconoció a todos los disfrazados, pero no osó descoser su boca hasta ver en qué acababa aquel asalto. Trajeron la jaula y encerraron dentro a Don Quijote. Luego la cargaron en hombros y al salir del aposento el barbero, no el de la albarda, sino el otro, simuló una voz aterradora que decía: «Oh, caballero de la triste figura, no te humille esta prisión, porque así conviene para acabar antes la aventura en que tu gran esfuerzo te puso, la cual se acabará cuando el furibundo león manchado y la blanca paloma tobocina se unan bajo el blando yugo matrimoniesco, del que saldrán los bravos cachorros que han de imitar las hazañas de su padre. Y tú, el más noble y obediente escudero, no te descontenta ver así a la flor de la caballería andante, porque presto te verás tan alto que no defraudarán las promesas que te ha hecho tu buen señor. Y me asegura la sabia Melitoniana que tu salario te será pagado. Y adiós, que yo me vuelvo a donde yo me sé». Quedó Don Quijote consolado con la profecía de que pronto se uniría en santo matrimonio con su querida Dulcinea del Toboso, de cuyo vientre feliz saldrían sus hijos para gloria perpetua de la Mancha. Así que, dando un gran suspiro, dijo: «Oh tú, quien quiera que sea, si tus promesas son ciertas, las penas de mi cárcel las tendré por dichosas. Y en cuanto a mi escudero Sancho Panza, sé que no me abandonará, y que un día podré darle la ínsula que le tengo prometida. Su salario no se perderá, porque ya dejé declarar en mi testamento lo que se le ha de dar». Sancho Panza se inclinó ante Don Quijote con mucha reverencia y le besó las dos manos, porque una sola no podía, por tener las dos atadas.